el verdadero arrepentimiento que no es solo emoción, como decías, no es sentimiento, sino que es una vida práctica de misericordia, Yeah. justicia y confianza continua en Dios, ¿no? Este es algo que nada más no es pasajero, sino que sabemos que algo que permanece. Buenas tardes, buenas noches a la hora que esté Buenos escuchando esto. días. Bienvenido a otro episodio de Vapo Podcast. Mi nombre es Stephanie Mi nombre es Mayra. y estamos aquí estudiando el libro de Oseas. Estamos en el capítulo 12, ya casi dándole final a este libro profético, ¿verdad? Porque Oseas era un profeta, uno de los profetas menores. Pero vamos a de una vez entrar a estos versículos. Aquí estudiamos la palabra versículo por versículo. Únete a nosotros. Puedes regresar a Oseas 1, o empezar a los 12 con nosotros y después regresar al 1 como quieras. Pero en estudiar tu palabra, eso es lo que queremos. Sí, por lo general en Oseas son capítulos cortos, Ujú. no con muchos versículos. De hecho, este está bastante corto. Yes, Creo que yes. son 14, 12 versículos, 12, 12. 12 versículos, ya. Mentira, 14. 14, ya. Para dar un poco de contexto histórico de este capítulo, o sea, sigue confrontando a este profeta, ¿no? Al reino del norte, Yeah. denunciando su idolatría, ¿no? Perdón, el reino del norte era Israel. Sí, el reino del norte, Yeah. sorry. El reino del norte siendo Israel, que también es llamado Efraín, denunciando su idolatría y sus alianzas políticas vacías, que lo vamos a ver un poco Yeah. en este versículo. Pueblo que buscaba ayuda en otras cosas en vez de ir a Dios, y ellos buscan una ayuda en Egipto, en Asiria, en vez de confiar a Dios, ¿no? Que eso mismo los va a llevar a esa esclavitud. Nos habla de es acusado de mentira, de Yeah. fraude, ¿no? De ser engañadores, haciendo alianzas con otras naciones, mientras Dios los llama y los recuerda, ¿no? A sus orígenes, y viene y hace un paralelo con Yes. Jacob, y entonces vamos a ver un poco de eso, como un ejemplo de lucha y de una dependencia, ¿no? Dependencia y fe en Yeah. Dios. Yeah. So, empezamos con eh, Oseas 12, versículo 1. Efraín dice: se apacienta de viento y sigue el solano perdón, sigue al solano mentira y destrucción, aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. So, aquí cuando habla de se apacienta de viento, se da una noción de vacío, ¿no? Porque habla de ese que se apacienta, es decir, que se quiere saciar, ¿no? De algo que no tiene peso, como es el viento. Y cuando habla de ese viento solano, es el viento que viene del este, por lo general un viento árido. O sea, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros en Texas, que está súper caliente, y en estos días cuando está tan caliente que el viento, en vez de refrescar, como que te sofoca más porque es un viento caliente. Entonces, Yeah. este es un viento solano que venía del este, un viento árido que en vez de ayudar traía destrucción. Yeah. Y vemos cómo está haciendo esta explicación aquí con estos versículos. Y dice que mentira y destrucción, su política y religión estaban basadas en falsedades, ¿no? Hacen alianzas, buscando seguridad en Asiria y Egipto en vez de en Jehová, como lo mencioné antes. Y es que cuando uno confía en los recursos humanos y las alianzas externas, Yeah. acaba alimentándose de aire que es absolutamente nada. Eso, ¿no? Que acaba uno alimentándose de algo que no va a traer ninguna satisfacción a nuestra vida, porque lo único que puede traer satisfacción es Dios, obviamente, y en el único que encontramos refugio es Dios. O sea, no hay alguna otra cosa que pueda traer esa Yeah. satisfacción o solución al problema, ¿no? Yeah. Y el último de ese versículo, versículo 1 dice, y el aceite se lleva a Egipto. El aceite se lleva a Egipto, se hace referencia, se usa para describir la lealtad que Israel tenía hacia Egipto. En esos tiempos el aceite se usaba en la ceremonia de concentración de pactos o
como símbolo de lealtad. So aquí nos describe, ¿verdad? Usando esa frase, como esa lealtad que el pueblo de Israel había tenido, tiene con Egipto, donde ya aquí vemos that they were basically committed, right? Ujú. Estaban Es comprometidos. Ujú. comprometidos, ¿verdad? Al pueblo de Egipto. Ya habían puesto todo, ¿verdad? Lo que ellos creían, lo que ellos hacían, ¿verdad? Ya sabemos que en los capítulos antes, ellos le daban reconocimiento a estos otros dioses, a Ujú. estos otros lugares, por esa provisión que ellos tenían y no reconocían que esa provisión venía de parte del Señor. So, aquí vemos esa lealtad que ellos tienen y es describida con esa Ujú. frase de Ujú. aceite. Versículo 2 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus Mm. obras. Um, en el seno, el 3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Aquí entonces empezamos esa referencia a Jacob, que la Ujú. mayoría de nosotros conocemos a Jacob como ese engañador. Mm. Si es tu primera vez escuchando de Jacob, Jacob era, en la historia de Jacob está en el libro de Génesis, Génesis 25. Por ahí empieza la historia de Jacob, donde su madre estaba embarazada de gemelos y se le fue profetizado a ella. En Génesis 25 puede leerlo, donde dice que ella está embarazada con dos naciones que serán enemigos. Y vemos como cuando nacen estos niños, Jacob, como imagínense esto, Esaú iba saliendo y Jacob como que le jaló y salió primero. Ujú. Porque dice el versículo en Génesis 27, 35, 36 dijo, y entonces aparte de que le ganó, ¿verdad? Al salir del estómago de su madre, que no qué sé yo cómo parieron esos muchachos, um, la bendición también se la robó a Esaú. Entonces Esaú, dicen en Génesis 27, 35 a 36, y él dijo, vino tu hermano con engaño, esto es el padre de ellos dos, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura, porque mientras estaban dando Mm. luz, salió primero, y aquí ahora ha tomado mi bendición, Mm. ¿verdad? Ahí fue cuando también engañó al padre y tomó la bendición um, que le, que le era dada Ujú. a Esaú. So vemos ahora empezamos a ver esa conexión o cómo usa Oseas a Jacob para referirse Ujú. al pueblo de Israel, porque Jacob era una persona engañosa. Ujú. Pero aparte de que era una persona engañosa, también llegó un tiempo donde Sí, se él reconoció se su pasó. condición y regresó a los caminos del Señor. Ya, y la vida de Jacob es una metáfora de lucha y dependencia de Dios, ¿no? Para ser transformados. Más adelante en el versículo 4 dice que venció al ángel y prevaleció. Dice que lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. La victoria de Jacob no fue por una fuerza física, sino que dice que porque ahí dice que prevaleció porque lloró y rogó. Y eso nos habla de que se humilló, Ujú, ¿no? Y vino y expresó, ¿no? Porque el rogar, o sea, expresa de que hey, necesito algo, ¿no? Le estás rogando a alguien, le estás suplicando a alguien que necesitas algo. Eso muestra una dependencia. Dice que en Betel le halló el lugar de encuentro con Dios, lo pueden leer en Génesis 28, los versículos 10 al 19. Y ahí allí me dice que habló con nosotros lo que Dios reveló a Jacob sigue siendo palabra vigente para Israel, ¿no? Porque está usando a Jacob como ejemplo. La bendición viene no del engaño, sino de la rendición que nosotros tengamos, ¿no? Aún yeah. nosotros, porque esto se relaciona con nosotros también. La rendición que nosotros tenemos delante de Dios, ¿no? El 5. Yes. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. El 6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios,
Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Amén. Aquí hace un llamado a poner nuestra confianza en el Señor. Salmo 125, 1, 2 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene Ujú. montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando nuestra confianza está, ¿verdad?, Ujú. completamente en el Señor, estamos parados en tierra fértil. Amén. Estamos en firm foundation, Ujú. en una fundación fuerte que sostiene. So, no importa lo que venga, ¿verdad? A nuestra vida, no importa cuán duro y cuán fuertes sean los vientos, cuando nuestra confianza está en el Señor, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. Yeah. So aquí este llamado, ¿verdad? Ujú. En confía en tu Dios es algo que nosotros todos podemos abrazar. Amén. Porque sí llega un tiempo donde podemos perder esa confianza, pero siempre recordar, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, no nos dejemos llevar por lo que veamos, no nos dejemos ver cómo la situación va de mal en peor, sino Señor, en ti confío, Señor, tú sigues siendo Dios. Amén. Señor, Amén. yo sigo confiando y teniendo fe en lo que dice tu En lo que dice palabra. tu palabra, amén. Mas Jehová es, en ese versículo 5 donde dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, nada más aquí quiero aclarar que afirma la identidad de Dios, ¿no? Ese versículo nos afirma la identidad del Dios que trató con Jacob, ese Yahvé, ese el Señor de los ejércitos celestiales, y ya después en el 6 cuando dice que vuelve, ¿no? Tú pues dice, vuelve a tu Dios. Ese vuelve es una palabra que se traduce del original como un llamado a arrepentirse, Ujú. como regresar al Señor, ¿no? Este, y eso nos deja saber a nosotros, ¿no? El verdadero arrepentimiento que no es solo emoción, como decías, no es sentimiento, sino que es una vida práctica de misericordia, Yeah. justicia y confianza continua en Dios, ¿no? Este es algo que nada más no es pasajero, sino que sabemos que algo que permanece, siendo eso como esa fundación como acabas de explicar. Yeah. En el 7 el mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y este nos da una imagen como de un comerciante que Yes. es deshonesto, que usaba balanzas engañosas. Israel es acusado de fraude y explotación. Cuando la injusticia se normaliza en la vida diaria, revela un corazón lejos de Dios, ¿no? Yeah. Cuando se practican cosas que no van de acuerdo con la palabra, cuando practicamos el engaño, Yeah. eso solo demuestra la condición de nuestro corazón y qué tan lejos estamos de Dios. Y vemos la frase de pesa, Proverbios 20:10 dice, Oye, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación eso, a Jehová. porque son engaño. Yep, Amén. yep. El 8. Yep. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. El 9 dice, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en ti. No, 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 vamos a dejarlo en en el 8. El 8 sí. Sí, vamos a dejarlo en el 8. Ajá. Y aquí cuando dice Israel presume de prosperidad Ya, económica, ¿no? ya, Se engaña pensando que su riqueza ya, riqueza justifica o es aprobada como inocencia de ellos, ¿no? Creo que en el episodio anterior hablábamos de esas riquezas falsas y no solamente de lo material, sí que muchas veces en nuestros talentos, ujú, ¿no? Aún para el servir al Señor, porque cantas bonito, tú piensas, puedes vivir una vida desordenada, ujú, una vida fuera de los estatutos de Dios. ya, Pero como tienes talento, o sea, tú piensas, no, el Señor como quiera me perdona, como quiera el Señor nos da una falsa seguridad, mm, ¿no? Nos deja ver exactamente lo que necesitamos cambiar. Estos así estaban. Esos presumían de prosperidad económica y esa prosperidad económica era un engaño, ¿no? ya, Pensando que su riqueza justifica o es prueba de inocencia. ya. Será necesario un arrepentimiento, no solamente también de su corazón, ¿verdad? Sino de actitud y comportamiento. Ujú, Ese egoísmo, esa altivez. ujú, Esta ujú. altivez es when I used Altivez, the word ya. right. Okay. Altivez por esas bendiciones que tenían, ¿verdad? Ujú, Ellos, eran un pueblo bendecido por parte del Señor, pero después vino ese pecado y entró. Pero aún así, ellos,
el humano, right? Y tú siempre dices eso, somos capaces de mucho. Eh, I can make things for myself. Ujú. Yo puedo hacer cosas posibles por mí Oh, yeah. misma. Yo puedo quizá emprender un negocio y que me vaya bien porque sé la estrategia, sé lo que la gente necesita, marketing, sé esas cosas y puedo ser successful. Pero lo peor es ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer, Ujú. en Fuera de la algo voluntad de fuera de la Dios. voluntad de Dios. O ser exitoso por tu propia cuenta porque tú sabes cómo hacerlo. Ujú, No es porque es bendición, sino ujú. porque we're smart creatures. Somos Ya, pero inteligentes. igual estamos usando las destrezas y las habilidades que Dios nos dio. So, ahí la arrogancia del ser humano. ¿Sabe? No hay nada que yo pueda producir más que problemas. That's good. Y malos olores. There's nothing. Y ahí lo dejamos. There is nothing, but we are funky and we're a mess. Yeah, Porque fuera de la voluntad de yeah, Dios no hay nada que podamos agradable producir. Y una de las cosas que, cómo identifica uno, y es tan sencillo, que si era de Dios no era de Dios, porque las cosas fuera de la voluntad de Dios no permanecen. mm, Tú haces algo que fuera de la voluntad de Dios, no va a permanecer. yeah, No yeah, va a permanecer, aún dentro del contexto espiritual, dentro del contexto bíblico, aún dentro de tu servicio a Dios. Hay posiciones en que tú quieres ir y servir donde el Señor no te ha llamado, yeah, donde el Señor no, tú las has hecho o porque tú crees que ahí es donde quieres estar. Y esto no se trata de eso, se yeah. trata de donde el Señor te quiera llevar, donde el Señor sabe que vas a necesitar estar. Ujú, O solo porque puedes hacerlo y quizás hacerlo bien no significa que tienes que hacerlo, ujú. porque fuiste llamado a hacerlo. Exactamente. Enséñale a una persona que el Señor en verdad mandó a hacerlo y que esa persona lo No haga. todo el que tiene voz bonita puede ser un adorador. Ya, No todo el que tiene, ya, no todo. El mismo Pablo, o sea, cuando se dio cuenta y vio la grandeza de Dios y lo comparó con su conocimiento, dice, ¿de qué me sirve? Dice, o sea, ¿de qué me sirve? Es ya, como lata rechinante, o sea, cosas que hace puro ruido nada más, ya. sin ningún fundamento That's ni really good. fruto. 9 dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas. Esta referencia de morar en tiendas, en el tiempo cuando ellos salieron de Egipto, ellos estaban en el desierto. So they had tents, Ujú, right? Ellos hacían su casita y toda esa cosa. Ellos ahora en este tiempo no, en este tiempo, o sea, no están en eso. ujú, Pero el Señor les recuerda, te haré morar en tiendas. ujú, Um, Te voy a traer para atrás where you came out of, mm, de donde saliste. Y algunas veces se nos olvida a nosotros de dónde salimos, amén. porque estamos bien y estamos bendecidos y se nos olvida, hey, but don't forget Ujú. where you were. ¿Quién fue el que te trajo? Don't forget ¿Y de quién dónde? y de Ujú, dónde te ujú, trajo. ujú, Porque alguna vez aún nosotros en los caminos del Señor no pensamos, ya tenemos 15 años en los caminos del Señor, no la pensamos que somos las más santas porque no sabemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No te olvides, no te olvides, primeramente, que tú no eres la más santa, tú no lo O sabes porque has todo. andado por media iglesia en Houston, te crees santa, no, lo que tienes es un, ya, es otro problema. Pero el pueblo debe recordar que su verdadera seguridad no viene de la riqueza, sino que el Dios que los liberó, ¿no? Yeah, Es el verdadero, es de recordar eso, que nunca se yeah. nos olvide. 10 dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. En otras palabras, te he hablado de tantas diferentes Ujú, maneras por tantas diferentes personas y aún así. ujú, ujú. Escalad, iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montes en los surcos del campo. Amén. Y ahí donde dice que en Galar y Gildad son centros de culto de idólatra, ya lo habíamos estudiado en otros capítulos, los sacrificios que ofrecían eran vanidad sin valor para Dios. Hacían sacrificios en vano, ¿no? Yeah, Y digo yo, qué desperdicio, porque muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación, vamos en iglesia, pero nada más como por una obligación, algo que hacemos los domingos, mm, ¿no? No vamos con una devoción genuina, yeah, con un deseo de escuchar palabra y de que esa palabra nos transforme, con un deseo de que, que nuestras vidas realmente sean cambiadas. O sea, simple y sencillamente ellos hacían eso. Sacrificios que ofrecían eran por vanidad para ser vistos y sin ningún valor para Dios.
Dice que hacían altares como montones y hace una metáfora de ruinas, ¿no? Dice que quedarán destruidos como piedras sueltas en un campo, que es lo que significa surco en este versículo. Yo, cuando yo lo leí, yo primero creía que dijo circos. I'm like, ¿un circo? Eran surcos. Sí. La religión vacía, las cosas que tú haces por religión, sin fidelidad a Dios, terminan en destrucción, Yeah. en engaño, ¿no? Jacob sirvió con esfuerzo. Israel ahora responde con ingratitud, ¿no? Vemos ahora cómo Israel siempre respondiendo con esa ingratitud, Ujú, ujú. con esa falta de agradecimiento. En el 12 dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y ahí vemos cuando fue, Cuando huyó de Saúl. cuando sí fue engañado, ¿no? Por otro más engañador que él. En Terminó ese su trabajando con suegro, sí. por Raquel. Entonces, recuerda la vida de Jacob, huyó de Esaú y trabajó como siervo por Raquel. Génesis 29. Le tocó sufrir y servir y esperar. Ujú. Para recibir la bendición, Le costó caro le costó caro. robarse la Sí. bendición. Israel debe recordar que su identidad nació en la dependencia y en el servicio, no en el orgullo. Pero ellos habían dejado que el orgullo y la autosuficiencia los consumiera, ¿no? Ya. Y después dice el 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Esa frase de un profeta hizo subir a Israel a Egipto, ese profeta que subió a Egipto fue Moisés. Hace alusión a Moisés. Ya, Ujú. fue Moisés cuando el Señor llamó a Moisés, I don't want to say the wrong book. Ex, Pues depende Éxodo. en cuál parte de decía Éxodo. Éxodo, ¿verdad? I'm like, all right, I don't wanna- Cuando fue y mandó, llamó a Moisés para que vaya y sea usado para Liberar liberar su a su pueblo. Ujú. pueblo de, de Egipto. Y dice 14, you got anything for 13? Ya, no, antes de que en el 13 me gusta que recalca que el pueblo no se salvó por sus fuerzas, Ujú. sino por la palabra de Dios a través de sus siervos, ¿no? Yeah, Dios siempre ha usado a sus profetas como instrumentos de liberación y cuidado, ¿no? yes. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Lo que yo les dije, no podemos producir nada más que problemas. Por tanto, malos olores. Hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Eso vemos aquí un final duro, ¿no? A pesar de la historia de gracia, Efraín respondió con provocación, provocando amarguras. Y las consecuencias de eso es que sangre, dice este versículo, va a ser derramada, es Ujú. inevitable. Y habla un símbolo de violencia, pero por la idolatría y el pecado acumulado, el juicio es inevitable. Dios Yeah, mismo demandará cuentas y la misericordia de Dios es grande, todos lo sabemos. Él es tardo para la ira, pero la persistencia del pecado de este pueblo, yeah, así como la persistencia del pecado de nosotros en contra de Dios, trae consecuencias serias. yeah. So, Yeah. Cuando yo leí este capítulo me vino, después que lo estudié y después que me puse a indagar en él, me vino a la mente cómo el pecado, si no es cortado de raíz, se puede convertir en nuestra identidad, puede ser parte de nuestro carácter. claro. Vemos a un Jacob, ¿verdad? Que inició todo en pecado, con engaño, y todo eso, aunque se arrepintió y aunque, todo lo que entonces sucedió, vemos como eso mismo, ¿verdad? Después, años después, vemos a un pueblo haciendo lo mismo, Engañador. engañador. Ujú, ujú, Vemos un pueblo que no se somete, ujú. ¿verdad? Y que quizás, ahora quizás lo tenga más fácil porque tiene la misericordia del Señor y es un Claro. pueblo escogido. Pero cuando era Jacob, él fue, su nombre fue cambiado. Ujú. Su nombre fue cambiado por Israel. Y vemos que cuando el Señor cambia el nombre porque hay un propósito, Amén. una Ujú. identidad nueva. Ya el pueblo de Israel no es Jacob, sino que ahora tiene una identidad nueva, pero algunas veces eh,
estamos tan arraigados a esa identidad Ujú, vieja ujú, y no soltamos identidad vieja and we say, this is me, this is how I've been, this is how I've always been, but you're new. yeah, Ahora tienes un propósito nuevo. Um, that day you decided to choose God, ese día que decidiste seguir al Señor, tú eres nueva, ujú, tú fuiste nuevo. Ya todo eso, antes, claro, el Señor va a lidiar con todo ese ujú, pecado, todo eso que está en tu corazón y tienes que abrir tu corazón para que el Señor pueda trabajar en ella. Y muchas veces esos pecados lo que hacemos es que lo tapamos and ujú, we put a lot of things on top of it y no queremos lidiar con eso, no queremos dejar que el Señor en verdad obre en esa área y creemos, años pasan y creemos que ya it's no longer there, ujú, pero entonces te das cuenta por qué yo actúo así y por qué ujú. yo reacciono así, porque hay pecado en el cual tú no has cortado de No has raíz. cortado raíz, sí. En ese capítulo vemos cómo Dios confronta a Israel, ¿no? Ya para acabar, resumiendo, porque se ha vuelto tramposo, orgulloso y confiando en sus riquezas y alianzas políticas en lugar de apoyarse en Dios, ¿no? Se alimentan de viento, que es decir, de a nada, cosas que los continúan dejando vacíos, pero no podían y no los podían sostener, ¿no? O sea, ese viento de los que ellos pretendían alimentarse no era la forma en que los iba a sostener. O sea, les recuerda la historia de Jacob, y es que es cuando entra esa historia de Jacob, un hombre que al principio vivió de engaños, pero que terminó luchando con Dios hasta recibir la bendición. La lección es clara, nos deja bien clara, ¿no? La vida con Dios no se trata de una astucia ni de Mm, autosuficiencia, sino de rendirse, llorar, clamar, como lo hizo Jacob, y de depender de él. yeah, El profeta también señala que Dios siempre habló por medio de ellos, ¿no? De los profetas, pero el pueblo endureció su corazón a pesar de tanta gracia. Abusamos, muchos abusamos de ella. yeah, Israel prefirió la mentira y la idolatría, por eso mhm, el juicio era inevitable. Y ya vamos a ver cómo este pueblo cae en manos de los asirios y cómo son dominados por ellos en los capítulos 3 y 14. Y con eso vamos a concluir Oseas ya muy pronto. Y creo que yes. el 13 y el 14 van juntos, si no me equivoco, Mm, y we'll puede see. ser que sea un episodio nada más. Vamos a ver cómo terminamos estudiando, ¿no? Yes, yes. Pero continuar siempre motivando lo que estudien sus escrituras, que regresen a estudiar, y que ya escudriñen su palabra para que puedan crecer en su conocimiento, que no sean como se dijo a este pueblo al principio, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ujú, We have the word. ujú, Tenemos la palabra del Señor. ujú. So, podemos adquirir todo ese conocimiento Amén. Y el de cualquier la palabra. principio que aprendamos al transcurso de todo esto, irlo poniendo por Yeah, práctica, ¿no? Que no nada más seamos oidores olvidadizos, como dice la palabra, sino que realmente nos convertamos hacedores de estas verdades. yeah, Amén. yeah. Amen. Bueno, Bendiciones, gracias bueno, por estar con nosotros. No se olviden de darle like, yeah, de subscribe. compartir, suscríbanse, Yeah. comenten, den sus comentarios, ¿no? Yes. Amén. Bueno, que el Señor Muchas te le bendiga. bendiciones.